Cordial saludo para todos. En estos momentos vamos a hablarles acerca de un tema muy interesante. La persona que les habla, Joe Echeverry, y mi compañera Kelly Joana Sánchez. Vamos a hablarles de un tema que se titula Proporción áurea. Vamos a estar mirando en dónde se aplica esta proporción, de dónde sale esta proporción, quién fue quien descubrió esta proporción o por qué la definió, como también nosotros como estudiantes de primer semestre de negocios internacionales y mi compañera de contaduría, primer semestre de contaduría pública, vamos a tratar de hablar y descubrir si en algún momento esta proporción se da en nuestras carreras. Si logramos identificarlos, vamos a darles algún ejemplo de cómo se da esta proporción. Entonces, iniciamos dando un breve concepto acerca de esta proporción áurea. La proporción áurea es también llamada sección áurea, proporción divina o número áureo. En realidad se trata de un principio simple, aunque al mismo tiempo es enigmático, que se repite hasta el infinito. Los matemáticos le dan otra definición o le dan otro concepto. Ellos dicen que se define como el número de oro, el número dorado, o también sección áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción. En cualquiera de estas definiciones va a encontrar que es prácticamente lo mismo. Está representado por la letra griega Fi en honor al escultor griego Fidias, tal cual lo estamos viendo en la presentación. Es el número irracional que sale de hacer una ecuación. Esta ecuación, o antes de definir la ecuación, vamos a andar un poquito, vamos a interesarnos un poquito más acerca de cómo se dio este número, qué significa o de qué se trata este número phi. Bueno, se trata de un número algebraico irracional. Su representación decimal no tiene periodo, que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como relación o proporción entre dos segmentos de una recta, o sea, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. Entre sus proporciones o propiedades aritméticas más curiosas es que su cuadrado pi elevado a la 2 igual a 2.618033 y su inverso 1 sobre phi igual 0.618033. Tienen las mismas infinitas cifras decimales. Asimismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan las proporciones áureas. Algunos incluso creen que poseen una importancia mística. A lo largo de la historia se ha atribuido su inclusión en el diseño de diversas obras de arquitectura y otras artes, aunque alguno de estos casos ha sido cuestionado por los estudios de las matemáticas y el arte. Eh, la siguiente ecuación es phi es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 es igual a 1.618033. Los otros matemáticos lo llaman así. Sí, lo llaman entonces los matemáticos, esa es la fórmula, o esa es la ecuación, mejor dicho, la ecuación que los matemáticos le dieron a phi. Este señor Fibonacci fue una persona muy importante para hallar el número phi.
Él dio una sucesión de números y luego descubrió algo muy interesante. Vamos a verlo. Consideremos la siguiente sucesión de números según Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. ¿De dónde sale esto? ¿O de dónde sale esta sucesión? Dice que cada número a partir del tercero se obtiene sumando los dos que le proceden. Vamos a verlo. Si tengo 1 más 1 en la sucesión, sería el tercero. 2. 1 más 2 sería el tercero de esos dos que le antecedieron. 3. 2 más 3, entonces sería 5. Sería el tercero. 3 más 5, ¿cuál sería el tercero de ellos dos? 8. 8, es decir, 5 más 8 sería el tercero, 13. 8 más 13 sería el tercero, su tercero sería 21. 13 más 21, su tercero sería 34. Entonces, ¿cuál sería el que le sigue? El siguiente sería 34 más ese 21 o 21 más 34 es igual a 55. Esta es la sucesión de Fibonacci. Pero ¿qué dijo este señor Leonardo de Pisa, que nació en 1170 a 1240? Dijo que los cocientes o razones entre dos números de la sucesión se aproximan más y más al número de oro. Si ustedes lo hacen en sus casas, se van a dar cuenta que es verídico, que ese cociente, que esa sucesión se da entre esos cocientes, esos números, esas razones, en esa división que se está haciendo. 1 se acerca cada vez más a ese número de oro, 1,618033 o 39 o 1,6170 aproximadamente, les va a dar ese número. Entonces, como lo decía mi compañera Kelly, esta proporción se da en muchas cosas. Iniciamos hablando del caparazón de los caracoles, como lo estamos viendo en la imagen. ¿Qué estamos viendo ahí? Que en un rectángulo se da fácilmente esta propiedad. Si hacemos un rectángulo en, en relación al caparazón del caracol, vemos que la proporción áurea se da iniciando desde 1, 2, 3, 5, 8, 13, y cada vez que vayamos haciendo la división en rectángulos sobre ese rectángulo nos va dando la espiral, una espiral perfecta de lo que es la proporción áurea. También se da en cómo van saliendo las hojas de algunas plantas que empiezan también en relación o en proporción a lo que dijo este señor Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. También podemos encontrar aquí la misma espiral, la espiral geométrica de la que es la proporción áurea en los ojos en el ojo de un huracán, en la oreja de un ser humano, en los girasoles, en los flósculos de los girasoles, en las galaxias, en cómo se conforma la espiral de una galaxia, y asimismo la espiral se da hasta en un ojo de una paloma pasando por su cabeza y parte de su cuello. Ahora, ¿qué hemos detectado nosotros quizá en lo que estamos estudiando? ¿O cómo nosotros lo alcanzamos a identificar en algunos ejemplos de lo que estamos estudiando en nuestras carreras? Por ejemplo, Phi en los negocios. Si fuéramos a comenzar un multinivel, aplicaríamos la proporción áurea y nos debería matemáticamente quedar una excelente rentabilidad o ser un negocio exitoso, dado que phi es una proporción que se da infinitas veces. Entonces, si nosotros comenzamos con el multinivel, yo digo voy a hacer un multinivel, voy a invitar una persona, ya seríamos dos, y esa persona va a invitar otra persona, ya seríamos tres. Y así sucesivamente, sin darnos cuenta, estamos aplicando esta proporción áurea porque esa otra persona me va a llamar
otras dos, entonces ya serían 5 y así sucesivamente. Entonces 5, el que lo antecede es 3, me va a hacer una proporción ahora y vamos construyendo lo que es el multinivel o esa red de asociados para mi negocio. En esa parte hemos podido detectar que FI se está dando en los negocios multiniveles, más ese reconocimiento no se le ha hecho al número FI, pero sí se está dando. En las empresas cada vez más tienen que tomar decisiones. Muchas de las decisiones son acertadas o no son acertadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos que plantear posibles soluciones para tomar decisiones. Entre esas decisiones planteamos, por ejemplo, 5 para tomar 3 o planteamos 8 para tomar 13 y así sucesivamente. Estamos utilizando en este caso lo que es la proporción áurea. O también, por ejemplo, vamos a hacer un pedido de 1.300 unidades porque sabemos que aquella persona o aquel productor o aquel proveedor solamente nos va a alcanzar a dar en cierto determinado tiempo 800 unidades. Entonces vemos la relación, estamos viendo la proporción que sí se está dando en muchas cosas. Muchas veces de cuatro empresas que surgen, solamente una queda o pasa más de 4 años, a razón de años, pasan más de los 4 años en pie, sin pérdida. Las otras empresas quedarían por fuera. Eso se da, esos son estudios que se dan en las estadísticas de las empresas y van en proporción a esta misma, valga la redundancia, la proporción ahora. ¿Cómo también podemos identificar en nuestros negocios o en nuestra contabilidad? Digámoslo también. En las gráficas nos ayudan a nosotros a determinar o a dividir la empresa o a estructurar las empresas. Y utilizamos lo que son rectángulos o utilizamos lo que son triángulos. Dentro de esos triángulos y de esos rectángulos está la proporción áurea. Nosotros podemos dividir un triángulo en base a la proporción áurea en pequeños triángulos y todo nos va a dar esa espiral, una espiral perfecta, en lo cual nos quiere decir que allí está este número, este número de oro o esta proporción áurea. Asimismo, en los rectángulos. ¿Qué más podemos decir en base a los negocios? Por ejemplo, cuando hacemos marketing y ventas, cuando hacemos el logo de nuestra empresa. Esos logos van ya definidos en unas plantillas. Esas plantillas van dentro de unos rectángulos. Si ustedes ven, por ejemplo, el logo de Apple, va dentro de un rectángulo. Si ustedes hacen la proporción áurea dividiéndolo en los rectángulos, dentro de ese rectángulo les va a dar esa proporción áurea. Lo mismo, digamos, con el logo de Hyundai, con el logo de la Toyota. Ahí se está viendo que se está aplicando la proporción áurea, más no se le ha dado ese reconocimiento. Eh, Vemos también cómo esta inclusión de las matemáticas en el arte tiene que ver con una inclusión en la vida cotidiana. Es un momento en que la gente debe saber medir, pesar. Es el momento en el cual aparece la regla de 3 simple que tiene que ver con la idea de proporción. Es el momento en donde aparece la tabla de doble entrada de contabilidad, una tabla que ya se usaba, pero que sistematiza Lucas Pacioli. Es él quien va a escribir un libro llamado La Divina Proporción, ilustrado por Leonardo. También quiero darles lo que decía Lucas Pacioli, el por qué lo llamaba divino. Él tenía varias razones para apropiar o considerar divino al número áureo. Una de esas razones es la unicidad. Pacioli compara el valor único del número áureo con la unidad de Dios. Otra de las razones es el hecho de que esté definido por 3 segmentos de recta. Pacioli lo asocia con la Trinidad. Bueno, esas son algunas de estas razones. Otra que también les quiero indicar es la autosimilitud
autosimilaridad asociada al número áureo, Pasoli la compara con la omnipresencia e invariabilidad de Dios. Bueno, seguimos. También es este el momento en que aparece el sistema perspectivo, que es un método que representa la tercera dimensión en el plano. Es decir, el arte va siempre de la mano de una concepción de la realidad, una idea del espacio y del mundo. El elemento entonces que le permite a la pintura ingresar al canon de las artes liberales es un fundamento matemático, la perspectiva matemática que es la proporción áurea. Los artistas de Renacimiento utilizaron la sección áurea en múltiples ocasiones, tanto en pintura, escultura, como arquitectura para lograr el equilibrio y la belleza. Leonardo da Vinci, por ejemplo, la utilizó para definir todas las proporciones fundamentales en su pintura. Por ejemplo, en la Gioconda, utilizó rectángulos áureos para plasmar el rostro de la Mona Lisa. El mismo Leonardo da Vinci afirma, la pintura es filosofía. Nos atañe a los sudamericanos del siglo XXI ese enunciado. Dejemos la respuesta mejor al artista, el pintor uruguayo Joaquín, quien decía que la vida es construcción. Si pretendemos asumirnos como sudamericanos, debemos tener una extrema claridad mental y hacernos responsables de nuestra vida y nuestro destino. Para nosotros hoy es urgente construir y como eje central construirnos a nosotros mismos. También quiero dar un ejemplo sobre cómo aplicar la proporción áurea en la contabilidad. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos eh, dos conejos, dos unidades de conejos. Al mes estos conejos van a dar un par de conejos, al segundo mes dos pares de conejos, al tercer mes 3 pares de conejos, al cuarto mes 5 pares de conejos, al quinto mes 8 pares de conejos. Esto mismo lo hemos representado en la contabilidad porque en la contabilidad ofrecemos resultados. Empezamos desde un punto y queremos un crecimiento. Esto mismo nosotros presentamos en las empresas. Esto mismo es lo que vemos en la imagen de los conejos en su reproducción. Bueno, así como lo decía mi compañera Kelly, hablemos de Colombia, que es productor y exportador de flores. Las plantas crecen en proporción áurea. En este caso, las flores crecen en proporción áurea. Y asimismo, como el ejemplo de los conejos, de la reproducción de los conejos, que una pareja de conejos daba en cierto determinado tiempo otra pareja de conejos, entonces era fácil determinar cuántos conejos iba a tener una persona o un propietario, un empresario en 8 meses. Asimismo va a suceder con las flores. Nace o se siembra una semilla, va creciendo, un solo tallo, en cierto determinado tiempo ya son dos tallos de esa misma planta que se sembró. Luego, digamos, en cierto determinado tiempo ya serían tres tallos. De ese tallo nace otro tallo, otros dos tallos, y así sucesivamente en relación al tiempo se va cumpliendo la proporción áurea, que nos va a ayudar a nosotros los negociadores o a nosotros los propietarios o los que tienen empresa, saber en cuánto tiempo o en qué determinado tiempo, si usted quiere ser una persona con un método o con unas matemáticas más exactas de lo que está produciendo, aplicar esta proporción áurea, que nos va a ayudar a identificar en cierto determinado tiempo cuánta producción de flores vamos a tener siempre, siempre, siempre. Esto nos va a ayudar, ya que hayan factores externos que influyan, pues eso ya viene lo que llamamos nosotros el margen de error. Pero antes de llegar al margen de error, siempre vamos a saber a raíz de la proporción áurea cuántas flores vamos a tener, porque cada árbol, cada planta de flores, pues nos va a indicar que ellas crecen a razón de la proporción
áurea. Entonces la proporción áurea en los negocios, en el marketing, en las ventas, como les decía hace unos momentos, les voy a dar unos pequeños ejemplos que hemos analizado. Es que la inmensa mayoría de las empresas que se crean, pues ya lo habíamos dicho, no llega a los 4 años. Entonces vemos que muchas de ellas, de 4 queda una, o de 8 quedan 3, y así sucesivamente. Ya estudios lo han comprobado. Para que asistan 20 empresas a un evento, como segundo ejemplo, tiene que convocar a 1000. En 15 años la mayoría de clientes te van a abandonar. Para cerrar 24 pedidos al año, tienes que haber manejado 100 operaciones y haber visitado a 200 empresas. Entonces, si vemos cómo la relación o esta proporción áurea se va dando cada vez más. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no la hemos reconocido o no sabemos que se está aplicando. Pero si nos concientizamos, si nos concienciamos de que existe esta proporción áurea, va a ser una clave muy grande para nosotros en los negocios, en la contabilidad, y saber que sí, que existe, que es algo divino, como lo decía Luca Pacioli, que es algo que nos va a servir y que es algo que se está dando en todas partes, que se da en todas partes de hace miles de años atrás. Esperamos haber sido muy claros con lo que es la proporción áurea. Para nosotros ha sido un enorme placer haber trabajado en pos de explicarles qué es la proporción áurea, que se da en todos lados, que es algo que está en la naturaleza, en la arquitectura, que está en las matemáticas, que está definido, que está definido por una ecuación, que si ustedes se ponen el ejercicio, en el ejercicio quizá lo puedan identificar en sus carreras, pero para nosotros ha sido muy fructificante, ha sido de mucho valor haber hecho este trabajo. Esperamos les guste, con todo el mayor de los gustos. Muchas gracias. Les ha hablado Joe Echeverry. Kelly Johanna Sánchez.